vamos a ver cómo formular y nombrar las combinaciones binarias del hidrógeno. Estas combinaciones binarias de hidrógeno, que son los hidruros, están formadas por dos elementos, por eso son binarias, que son el hidrógeno y otro elemento. Tenemos dos casos, o bien que el hidrógeno aparezca a la izquierda, o bien que el hidrógeno aparezca a la derecha. ¿Cómo distinguimos entre estos dos casos? Bien, sabemos que para formular los compuestos binarios, a la derecha siempre va a aparecer el elemento más electronegativo. Por lo tanto, si el hidrógeno aparece a la derecha, significa que es el elemento más electronegativo de los dos. Pero si aparece a la izquierda, va a ser el menos electronegativo de los dos. Bien, el hidrógeno puede tener dos números de oxidación, +1 y -1. Por lo tanto, cuando aparece a la derecha ya hemos dicho que es más electronegativo. Esto quiere decir que tiende a ganar electrones. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser -1. Y luego tenemos el otro elemento, que puede tener un número variable de oxidación, pero sabemos que va a ser positivo. Vamos a llamarle +n. Entonces, ¿cómo quedarían los subíndices? Sabemos que cruzamos y nos quedaría como subíndice del otro elemento un 1, que ya no se pone, y como subíndice del hidrógeno la valencia, o el número de oxidación, de este elemento. Es decir, sería X, H y como subíndice N. Vale, y ahora para el otro caso, el hidrógeno aparece a la izquierda. Si aparece a la izquierda significa que es menos electronegativo que el otro elemento, por lo tanto tiende a ceder electrones. Va a ser el número de oxidación positivo. Actuará con +1. Y el otro elemento no sabemos cuál es su número de oxidación, pero lo que sí sabemos es que va a ser negativo. Entonces, ¿cómo quedan los subíndices? Se cruzan y el hidrógeno va a adoptar el número de oxidación, pero positivo, del otro elemento, y el otro elemento va a tener como subíndice 1. Así que nos quedaría así, H con subíndice N, X. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación de los hidruros. Podemos clasificarlos en dos categorías, hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos se van a formar con hidrógeno y un metal, y los hidruros no metálicos con hidrógeno y un no metal. Para los hidruros metálicos siempre se va a cumplir esto, que el hidrógeno va a aparecer a la derecha, porque el hidrógeno es más electronegativo que cualquier metal. Así que actuará con un número de oxidación -1. Y para los hidruros no metálicos tenemos dos casos, hidruros volátiles y haluros y anfigenuros de hidrógeno. Para los hidruros volátiles sería hidrógeno más un elemento de los grupos 13, 14 o 15. Entonces, en este caso, como el hidrógeno es más electronegativo que un elemento de cualquiera de estos grupos, va a pasar como en los hidruros metálicos. Tendremos este caso. El hidrógeno actuaría con un número de oxidación -1. Pero para los haluros y anfigenuros ya cambia, porque se combina el hidrógeno con un elemento del grupo 16 o 17. Estos elementos son más electronegativos que el hidrógeno. Por lo tanto, estaremos en este caso. El hidrógeno actuará con número de oxidación +1. ¿Cómo se nombran y formulan los compuestos? Bueno, en este caso vamos a nombrar los siguientes compuestos. Estos son hidruros metálicos, porque tenemos el hidrógeno con un metal. Podemos nombrarlos de dos formas, con prefijos multiplicadores o con el número de oxidación. Con prefijos multiplicadores, esta sería la estructura. Escogemos el prefijo multiplicador adecuado, en este caso tenemos AuH3, pues ese prefijo nos lo indica el subíndice del hidrógeno. En este caso, 3, así que tri. Luego ponemos hidruro D y el nombre del metal, que es el oro. Con el número de oxidación ponemos hidruro D, luego el nombre del metal, que es el oro, e indicamos entre paréntesis con números romanos el número de oxidación del metal, que ya dijimos que era el subíndice del hidrógeno, así que 3. Ahora, ¿qué pasa con este? LiH. ¿Por qué con prefijo multiplicador se queda como hidruro de litio? Bueno, hay algunas excepciones. Cuando tenemos un elemento que tiene un único número de oxidación y además es +1, ya nos indica el prefijo mono, así que simplemente queda hidruro de litio. Y con número de oxidación también hay excepciones. Si tenemos un elemento que tiene una única valencia,
da igual que sea, lo importante es que solo tenga una. Ya no se indica el número de oxidación entre paréntesis, así que nos queda hidruro de litio. Vamos a hacer el siguiente, PbH2. Con prefijos multiplicadores nos quedaría dihidruro de plomo. Y con el número de oxidación nos vamos al plomo y vemos que tiene 2 valencias, por lo tanto hay que indicar ese número de oxidación. Sería hidruro de plomo 2. Ahora, AgH. Vemos que la plata tiene un único número de oxidación y además es +1. Por lo tanto, el prefijo multiplicador ya no se indica. Quedaría hidruro de plata. ¿Y qué pasa con el número de oxidación? Como la plata solo tiene un número de oxidación, ya no se indica. Hidruro de plata también. Ahora, SrH2. Con prefijos multiplicadores nos quedaría dihidruro de estroncio. Y con los números de oxidación, pues como el estroncio solo tiene una valencia, o un número de oxidación, ya no se indica. Hidruro de estroncio. Y ya está. Ahora, AlH3. Con prefijos multiplicadores quedaría trihidruro de aluminio. Y con el número de oxidación, el aluminio solo tiene una valencia, así que hidruro de aluminio. Luego, COH2. Con prefijos multiplicadores, dihidruro de cobalto. Y con el número de oxidación, hidruro de cobalto 2. NiH3. Con prefijo multiplicador, trihidruro de níquel. Y con el número de oxidación, hidruro de níquel 3. CaH2, prefijo multiplicador, dihidruro de calcio. Y con el número de oxidación quedaría hidruro de calcio. Ya no indicamos el número de oxidación porque el calcio solo tiene un número de oxidación, que es +2. Aquí tenemos la solución. Y pasamos a la siguiente tabla. Bien, aquí tenemos hidruros volátiles, que están formados por hidrógeno y un elemento de los grupos 13, 14 o 15. En este caso son todos del 13. Podemos nombrarlos de 2 formas, a los hidruros volátiles. Con su nombre progenitor, que eso simplemente hay que aprendérselos, y con prefijo multiplicador, que siguen la siguiente estructura. Tomamos el prefijo multiplicador sería el subíndice del hidrógeno, en este caso 3, así que ponemos tri, luego hidruro de, y el nombre del otro elemento, que sería boro en este caso. Trihidruro de boro. Aquí no hay excepciones, se pone el prefijo siempre. Vale, entonces, AlH3. Su nombre progenitor sería alumano. Y con el prefijo multiplicador quedaría trihidruro de y el otro elemento aluminio. Ahora, GaH3, el nombre progenitor es galano. Y con prefijo multiplicador sería trihidruro de galio. Y NH3, el nombre progenitor es indigano. Y con prefijo multiplicador quedaría trihidruro de indio. Por último, TlH3. El nombre progenitor es talano. Y con prefijo multiplicador, trihidruro de talio. Y aquí lo vemos. Y la última tabla. Aquí vemos que tenemos anfigenuros y haluros de hidrógeno. ¿Por qué lo vemos? Porque el hidrógeno siempre aparece a la izquierda. Esto quiere decir que el hidrógeno va a ser menos electronegativo que el elemento que tiene a la derecha.
Y el hidrógeno siempre es menos electronegativo que todos los anfígenos y los halógenos. ¿Cómo se nombran? También de dos formas, con su nombre progenitor, que hay que aprendérselo, y con un prefijo multiplicador. Pero en este caso del prefijo multiplicador ya no va a ser hidruro de, porque se empieza a nombrar por la derecha. Así que va a ser sulfuro de, seleniuro de, telururo de, etc. Vamos a verlo. H2S. El nombre progenitor es sulfano y con prefijo multiplicador sigue la siguiente estructura. Cogemos la raíz del elemento que no es el hidrógeno y lo acabamos en uro, así que nos quedaría sulfuro. Luego ponemos de hidrógeno, o si queremos podemos indicar ese prefijo multiplicador, quedaría sulfuro de dihidrógeno, pero ya no sería necesario. El siguiente, H2SE, el nombre progenitor es selano y con prefijo multiplicador quedaría seleniuro de hidrógeno. Vale, H2TE, el nombre progenitor es telano y con prefijo multiplicador nos quedaría telururo de hidrógeno. El siguiente, HF, el nombre progenitor es fluorano y con prefijo multiplicador sería fluoruro de hidrógeno. HCl, el nombre progenitor es clorano y con prefijo multiplicador cloruro de hidrógeno. HBr, nombre progenitor bromano, prefijo multiplicador bromuro de hidrógeno. Y ya por último, HI, el nombre progenitor es yodano y con prefijo multiplicador yoduro de hidrógeno. Y aquí lo vemos en la solución.